Hola a todos, bienvenidos. Esto es Mesa Libertaria. Mi nombre es Germán Gorrío. En las redes sociales también me pueden encontrar como abogado austrolibertario. Y bueno, como es de recibo en este canal, fomentar las tertulias liberales, libertarias. Hoy tenemos de vuelta al doctor Eugenio de Medina Lora para conversar de su otra obra intelectual, El hilo conductor y la viabilidad del liberalismo en América Latina. Doctor de Medina, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás, Germán? Con todo gusto para poder conversar sobre el libro y los temas que desees. Gracias, muy amable. Gracias por aceptar esta entrevista. Y bueno, eh, en su libro usted señala que no es un libro de filosofía política, es un libro para explicar una hipótesis sobre este hilo conductor que debiera existir o debe darse en todos los países para el crecimiento económico, pero de todas maneras en su libro sí podemos encontrar gran cantidad de información sobre filosofía política, habla del liberalismo, habla del neoliberalismo, de la democracia, de los conflictos sociales, y todo ello para explicar ese hilo conductor que usted argumenta y que tiene que tener 4 elementos importantes. Entonces sería bueno explicar y que la gente se vaya enterando de qué va este hilo conductor y quién hilvana este hilo. Bueno, lo que se trata con este libro, o lo que yo traté inicialmente, fue, como era el primer libro que escribí en solitario, yo tenía una serie de reflexiones sobre el liberalismo en el Perú y en América Latina, y decidí volcarlas en diferentes escritos. Y el conjunto de estos escritos fueron haciendo el libro, ¿no? Este libro se vino haciendo en realidad desde el año 2004, se publica en 2013, si no me equivoco, y de alguna forma yo trato de poner todos los temas que después quiero desarrollar en mi vida, ¿no? Por ejemplo, el tema de la democracia, el tema del liberalismo, su viabilidad, que es muy importante. Bueno, una de estas aristas fue lo que me llevó a escribir el mito de las cuerdas separadas, ¿no? La vinculación entre la economía y la política, que es básicamente el desarrollo del capítulo 1 de este libro, que lo tienes en tu poder, ¿no? Y donde introduzco una serie de elementos que seguramente para ti han sido interesantes, como los temas Claro. de valor, el tema de la praxeología, la cataláctica. Yo siempre soy de un estilo más humilde cuando escribo, por eso no me atreví a decir que era un libro de filosofía política, porque eso suena a que uno quiere ponerse a la altura, pues, de las grandes mentes del pensamiento, ¿no? No tengo tanta pretensión, ni mucho menos, ni creo poder alcanzarlos, pero por lo menos, pero sí, hay algunos elementos, digamos, de exploración en filosofía política que me llevaron a escribir el libro. Y básicamente lo que trato de establecer en el libro, digamos, a través del famoso hilo conductor, ¿no? Es al final cuán viable es el liberalismo en América Latina, ¿no? Y por qué no es tan, por qué no ganamos elecciones, vamos a ser directos, ¿no? Por ejemplo. Por supuesto que desde 2013 hasta ahora hay muchas cosas que yo añadiría al libro, ¿no? Seguramente voy a escribir algo más en esta década, si Dios me da vida, respecto al liberalismo en sí. Lo que creo que hay que hacer una etapa madura, porque a veces uno adelanta juicios, pero la realidad nos va mostrando que la vida tiene más claroscuros que negros y blancos. Eso no se aprende más que con la edad, no se aprende con los libros. Créeme que yo hace 20 años, entre comillas, sabía más de lo que sé ahora, ¿no? Porque creía que sabía más. Claro. Estaba mucho más seguro, ¿no? Ahora hay algunas cosas que me obligan a repensar, pero básicamente lo que no ha cambiado es la esencia de ese libro. El liberalismo sigue siendo un desafío en América Latina. Lo vemos mucho más ahora que nos hemos vuelto un país, un continente tomado por el socialismo prácticamente. Algo que hace 10 años o 9 años no era previsible, ¿no? Se consideraba una locura que pudiera ser un mapa teñido de rojo. Hoy en día el escenario más probable que pase eso a fin de año. Y trato de desarrollar esta idea analizando la necesidad, digamos, de sostener el progreso económico en políticas liberales y cómo no es posible sostenerlo si no incorporamos políticas liberales, ¿no? Ahí hay un hilo conductor que pasa por la democracia, pasa por la gobernabilidad,
pasa por la economía, sin duda alguna, ¿no? Porque si no, no es posible alcanzar, digamos, lo que la política exige a los políticos. La política exige a los políticos, básicamente, entiendo yo, seguridad. Y seguridad no solamente física, sino seguridad económica. Con seguridad económica no me estoy refiriendo a que el Estado deba hacer las cosas, al contrario. El Estado puede hacer todo, si es un régimen socialista, pero también puede descansar muchísimo en el mercado. Seguramente los austríacos o los libertarios van a decir descansar todo en el mercado, es un tema de graduaciones, ¿no? Yo sí sigo como liberal clásico, que nunca lo he negado, yo sí considero que el Estado tiene un papel, pero un papel más bien supervisor, un papel regulador, un papel de otro tipo, ¿no? Tampoco no un papel como el que ha estado jugándose en el Perú, que dista mucho de ser un Estado regulador, es un Estado muy intervencionista, es un Estado muy ladrón, ¿no? Muy ladrón, así de simple, ¿no? Porque cuando tú tienes que el monto de los impuestos va a financiar la corrupción, te están robando simplemente, ¿no? No hay distribución, no hay ninguna cuestión de esas, ¿no? Y entonces, o cuando cobras impuestos para pagar burocracia, para asegurar votos futuros, y sin duda alguna está financiando una campaña electoral con el voto con el dinero de la gente. Eso no es un robo, simplemente es un robo, ¿no? Pero si se utilizara bien sería distinto. Entonces, básicamente eso es lo que yo traté en este libro, ¿no? Una manera un poco desordenada, hasta cierto punto, no sé si está desordenada, pero donde empiezo con el liberalismo, analizando primero la economía, luego liberalismo, luego la democracia, ¿no? Y bueno, y finalmente, bueno, llegó al tema de la viabilidad del liberalismo. Y también explica acerca de esa desazón que a veces se da en las sociedades y que justamente ese desencanto que tiene la gente, ¿no? Y que se vuelve ya generalizada, pues puede optar por una opción de repente totalitaria o de repente autoritaria para cambiar el statu quo que la gente ya está cansada. No es que la gente busque más libertad. Mira lo que te voy a decir. Esto es muy fuerte lo que voy a decirte. Yo no creo que la gente busque más libertad per se. La gente lo que busca es mejora económica, progreso, esperanza en mejores cosas, ¿no? Y para eso, de verdad que no le interesa si el régimen es totalitario o libertario, no hace mucha distinción, por lo menos la gente en América Latina. Y eso lo veo en qué, en que efectivamente la gente, por ejemplo en el Perú, optó por el modelo liberal, digamos, de apertura de mercados, de cuentas macroeconómicas en su sitio, de aperturas comerciales, pero no lo hizo porque le parecía que era un modelo superior al anterior, que lo es, ¿no? Los resultados están ahí, pero eso lo sabemos quienes tenemos cierto contacto especializado con la materia, que es la economía y la política. La mayoría de la gente no lo ve así, la mayoría de la gente ve, ha mejorado el gobierno, ha mejorado mi situación porque el gobierno lo está haciendo mejor. Simple. Pero siguen pensando que es el gobierno el responsable, ¿no? Siguen pensando que el gobierno es responsable. Por eso hay mucha gente que piensa todavía que, y eso es materia de la discusión de estos días con la constituyente y demás, está pensando que la solución del Perú es estatizar empresas, ¿no? Volver a repatriar empresas, a que el Estado haga la inversión minera. O sea, la gente quiere más Estado en el fondo, ¿no? O sea, lo quiere con el mismo espíritu suicida que una persona que tiene una fiebre de 42 grados centígrados, ¿no? Quiere una limonada helada, ¿no? O sea, la quiere, le va a producir placer, le va a encantar, pero todos sabemos que eso la va a matar, ¿no? Entonces, la gente no está mirando, ¿no? Como yo lo pensaba de pronto en el 2013, caramba, hay un modelo que es mejor que el otro, hay una superioridad. Mira, ni en Rusia ha pasado, ¿no? Porque las generaciones van pasando y ya se van olvidando históricamente lo que se vivió anteriormente. Incluso hay personas de mi generación que han vivido las crisis de los 70 y los 80, que hasta recuerdan y dicen, oye, pues estábamos mejor entonces, te dicen,
¿no? Y obviamente no es cierto, ¿no? O sea, hoy en día, por más crisis económica que tú ves, la gente sigue yendo a las pollerías, la gente sigue yendo a los bancos, la gente sigue viajando en Semana Santa, ¿no? Mal que bien, no es la situación que teníamos en los años 80, donde para tomar desayuno había que hacer cola desde las 4 de la mañana en la puerta de una bodega para que den los tarros de leche, ¿no? O sea, lo que hemos vivido esa etapa, entendemos que esto no es una crisis, propiamente dicha. Entonces, digamos, la gente no percibe que es el Estado el problema, percibe que es el gobierno, digamos, la mala suerte o la mala política, tampoco saben definir qué es la mala política. Entonces, hay que trabajar eso con las personas. Hay que tener una docencia, hay que explicarles, mire, tú estás, por ejemplo, ¿por qué vienen los venezolanos al Perú? ¿No es cierto? No vienen porque Maduro es un mal gobernante. No es por eso. Hay gente que viene al Perú y dice, Maduro está haciendo las cosas mal y con Chávez estábamos bien. Así es, exactamente. No entienden que es el mismo modelo, el modelo que instauró Hugo Chávez Frías, el causante de que hoy día estén tirando pata desde el llano hasta los Andes, ¿no? No lo ven, porque lo que ven es Maduro, menos plata y mala situación para mí. Porque el socialismo ha entrado en sus cabezas y porque no visualizan la diferencia, no entienden que en la libertad justamente está la posibilidad de generar valor, innovación, creatividad. Entonces, el liberalismo necesita impulsores permanentes, ¿no? Educar permanentemente a las personas, explicarles por qué están ocurriendo ciertas cosas y por qué no ocurren otras cosas, ¿no? Por ejemplo, explicar algo que lo intenta ese libro de Acemoglu y Robinson, por qué son ricos los países, por qué a ambos lados de la frontera de Estados Unidos, o mejor dicho, un lado mexicano, un lado de Estados Unidos, por qué la diferencia es tan grande en todo, ¿no? Y comenzar a rescatar el papel de las libertades, de las leyes, de las instituciones. Eso es una tarea pendiente por seguir educando a nuestra gente, porque nuestra gente está educada en la idea de que el Estado tiene que hacer todo, en el fondo, ¿no? Y lamentablemente eso ha calado, ¿no? Luchar contra eso es difícil, ¿no? Es tan difícil, mi querido amigo, que en un país como Chile, donde fue más exitoso el modelo liberal, se ha producido probablemente la reacción más violenta, con Asamblea Constituyente y con Partido Comunista en el poder, más violenta de toda América Latina, ¿no? Entonces, eso hay que llamarnos a esta atención. Es un hecho objetivo que hay que estudiarlo y hay que racionalizarlo y explicarlo. Pero fracasó porque era un modelo liberal o neoliberal, porque en realidad le machacan mucho eso, ¿no? De que el modelo es neoliberal, por lo tanto, ese, digamos, es el talón de Aquiles de las actuales sociedades. Yo no sé qué es un modelo neoliberal. Yo explico el concepto del neoliberalismo, ¿no? Pero yo no sé qué tiene la gente en su cabeza cuando habla de neoliberalismo, ¿no? O sea, ¿qué es neoliberalismo? Es un nuevo liberalismo, pero ¿en qué es nuevo? Claro. O sea, ¿cuál es la novedad de este liberalismo? Es lo que a mí no me llega a entender. Lo que pasa es que la palabrita es muy interesante porque la palabrita neoliberalismo hoy es como la palabra capitalismo en los años 70, ¿no? No tú querías descalificar a alguien y decir, este es un procapitalista. Algo peyorativo. Peyorativo. Pero como el capitalismo mostró ya que es una buena cosa, ¿no? Tanto así que hasta China es capitalista, entonces había que encontrarle otra palabrita, ¿no? Para descalificar lo que son políticas en el fondo liberales, ¿no? Que puedan ser más liberales, menos liberales. Bueno, eso es otra cosa, ¿no? Pero es como cuando escucho a algunos peruanos que dicen, algunos congresistas de Perú Libre dicen, este no es un gobierno de izquierda, este no es un gobierno socialista. Entonces, ¿qué? ¿No? Lo de Venezuela no es socialismo. Bueno, tienen cuello largo, mancha marrones y un hocico largo, no es un rinoceronte, no es un hipopótamo, parece una jirafa, ¿no? Sí, precisamente ese es el argumento que ahora están utilizando, ¿no? Para alegar que este gobierno no es socialista, pero se olvidan que hay reglas de juego en la política, y las reglas de juego señalan de que cuando uno se presenta a unas elecciones, se presenta con un partido político, te presentas con un programa político, y punto, eso es lo que vale, eso es lo que está inscrito en el Jurado Nacional de Elecciones, y por lo tanto,
si tú dices que no eres socialista o eres comunista, pues revisa bien tu programa político. Sí, uno se presenta con un membrete determinado, ¿no? Y por supuesto. Una de las cosas, sin embargo, que menciono en el hilo conductor es ese tema de la democracia. Le dedico una buena cantidad de páginas al tema y al conflicto social, ¿no es cierto? Gracias. Yo estoy muy tentado, en algún momento también lo voy a hacer, a escribir un libro sobre la democracia. Pero creo que todavía soy demasiado joven, entre comillas, para escribirlo. Quiero tener un poco más de canas, porque quiero hacer un libro sobre la democracia en el que no me guarde nada, ¿no? O sea, no quiero hacer un libro para quedar bien con nadie. ¿Un libro sobre la democracia o contra la democracia, como el libro de Jason Brennan, ¿no? Contra la democracia. Sobre la democracia, pero bajo una visión que debo confesar, cada vez en mi caso es más pesimista, ¿no? No es que vaya contra la democracia. En realidad voy por la democracia. Una de las cosas que yo hago en el hilo conductor es desarrollar la teoría de la democracia, ¿no es cierto? Mi visión de la democracia. Y yo te confieso algo que lo he venido pensando en los últimos 10 años. Es un libro que tengo que escribir cuando ya tenga un poquito más de años, cuando tenga, digamos, al final de esta década, de repente un poquito más. Porque quiero ahí volcar todas mis ideas sobre la democracia sin ningún tipo de cortapisa, ¿no? Y eso se debe no a que quiero escribir contra la democracia, porque yo creo en la democracia, pero creo que cada vez estoy más escéptico respecto de ella, ¿no? Creo que se necesitan demasiadas condiciones previas para que la democracia funcione realmente. Y me parece que lo que estamos viviendo en el Perú es consecuencia directa de eso, ¿no? El problema es que las alternativas son peores. Siempre es así. La alternativa de los gobiernos dictatoriales, eso es nefasto para cualquier sociedad. Entonces hay que encontrar caminos para los cuales podamos tener democracia, al mismo tiempo gobiernos buenos, ¿no? Y también capacidad de que los gobiernos puedan ser removidos previamente, a ver, sin trauma. Por ejemplo, si tú analizas la democracia de Estados Unidos, en realidad el periodo presidencial es de 8 años, no es de 4 años, es de 8. Solo que a los 4 años te dan la posibilidad de cambiar al presidente. Claro, o sea, tú tienes, en realidad los presidentes se postulan para 8 años. Y es un favorito, digamos, el que llega a los 4 años y es favorito que va a ganar la reelección, porque a salvo que le esté haciendo malas cosas. Ah, claro. ¿No? Pero también se habla de su sistema bipartidista. Bueno, tienen un sistema bipartidista que les funciona a ellos, no necesariamente le funciona a otros países. Creo que es un buen sistema, sin embargo. Pero sin entrar al tema de los partidos, el número de partidos, yo me refiero a la capacidad, por ejemplo, la posibilidad de que tú como ciudadano puedas a los 4 años decir, bueno, este señor que se vaya, ¿no? O sea, 4 años es un plazo suficientemente corto para que tú puedas decir, ya, ok, votamos mal, elegimos mal, cambiámoslo en 3 años o 4 años. Que es muy diferente de lo que tenemos ahora, en lo cual nosotros nos tenemos que bancar 5 años del presidente, ¿no? Eso yo creo que hay que pensarlo bien, hay que mirarlo bien, como una reforma que no se está tocando, por ejemplo, en el Perú. Y eso porque la democracia tiene que tener mecanismos de defensa, mecanismos de escape, ¿no? Mecanismos de drenaje para que pueda tener mejor capacidad de servir a la gente. Porque al final el objetivo de la democracia es el buen gobierno. ¿El buen gobierno qué es? Un buen gobierno es un gobierno que cautela derechos ciudadanos, incluyendo por supuesto la libertad individual. Un buen gobierno es un gobierno que orienta las fuerzas productivas hacia el progreso económico, es así, ¿no? Y un buen gobierno es aquel que es capaz de garantizar la defensa nacional frente a otros gobiernos. Eso es lo que es un buen gobierno, ¿no? Salvo mejor opinión, ¿no? Entonces, eso no, la pregunta es, ¿eso lo están consiguiendo nuestras democracias hoy en día? ¿Están llevándonos a esa clase de gobierno? ¿O nos estamos agotando solamente en la parte cosmética de la democracia, la votación, la representatividad y todo lo demás? Ese es un tema que quiero estudiar, que quiero escribir sobre eso.
Ujú. Ahora, hay gobiernos, bueno, los gobiernos de corte socialista prefieren más la democracia no representativa, sino la participativa, como Claro, utilizaba tanto Chávez, ¿no? Chávez claro. siempre decía democracia participativa, pero digamos, eso es algo cosmético, porque en el fondo estaba hablando de más intervención estatal. Es que la democracia no se riñe con el intervencionismo estatal. Ojo, ¿ah? O sea, lo que está en contra del estatismo no es la democracia, es el liberalismo, que es distinto. Ujú. O sea, tú puedes ser un gobierno muy democrático y es un gobierno muy intervencionista, ¿no? Claro. Entonces, pero lo que pasa con ellos es que pues creen que el tema es solamente si es democracia o no es democrático. Yo voy más allá, ¿qué le pedimos a la democracia? ¿No? Si la democracia simplemente es un expediente para cambiar de presidente sin violencia, bueno, entonces ahí hay que tomarla, ¿no? Pero si le pedimos algo más, o sea, para mí la democracia es un instrumento para elegir un buen gobierno. O sea, a mí no me importa en el fondo la democracia, sinceramente. Me importa el buen gobierno, ¿no? Pongámonos el caso, imagínate que entra un tipo sin que sea demócrata y te gobierna, digamos, entregando derechos, defendiendo el país fuera y con una buena economía. Pues, maravilloso, no hay problema, no se va a poner mal con eso, ¿no? Ujú. Pero nosotros nos estamos perdiendo en cuestiones cosméticas. Si tú analizas el Congreso peruano, por ejemplo, o el Congreso argentino, o el Congreso chileno, se están discutiendo cosas pues menores, ¿no? Se están discutiendo los grandes temas por los que pasa el país, ¿no? Y eso es algo muy lamentable porque abona en esa crisis política que nosotros tenemos, ¿no? Que le llamamos crisis política, pero en realidad es una crisis sociopolítica la que tenemos nosotros. O sea, nosotros tenemos una crisis de nuestra sociedad está absolutamente enferma, ¿no? Y esa sociedad enferma es la que elige gobernantes, que también son fruto de esa enfermedad, ¿no? Bueno, hay varias cosas ahí que podríamos decir. Pero usted también, bueno, en su libro menciona de que la democracia implica también tener esos contrapesos políticos para limitar precisamente el poder del Estado. No solamente una democracia que se limite o termine en la elección del gobernante y punto, porque, digamos, ese es el argumento para legitimar, por ejemplo, el gobierno actual, ¿no? Es democrático porque fue elegido por la mayoría, por lo tanto, tiene derecho a hacer lo que le venga en gana, tiene derecho a implantar su proyecto totalitario, socialista, comunista. ¿Por qué? Porque tiene un origen democrático nada más. Y eso es algo, digamos, perjudicial porque una democracia también te puede llevar a un totalitarismo. Bueno, el totalitarismo democrático, ¿no? Claro. Aún se escribió un libro, un ensayo sobre eso que me dio ganar el premio Caminos de la Libertad, ¿no? El totalitarismo democrático, es decir, ese totalitarismo que surge justo de la democracia, ¿no? De la democracia. De la democracia entendida como la suma de los votos y el poder de la mayoría. O sea, eso no resiste el menor sustento ni moral ni intelectual, ¿no? O sea, el hecho que varias personas piensen una cosa no quiere decir que tengan la razón. Para empezar por ahí, ¿no? En segundo lugar, la verdad siempre ha sido patrimonio de unos pocos, ¿no? La verdad, lo esencial de algo lo entiende poca gente. Nunca el conocimiento ha sido democrático, jamás en la historia, ¿no? O sea, los grandes temas de las polis han pasado siempre por minorías, ¿no? Que son los que tienen que tener una proyección social, pero que no necesariamente tienen que ser representativos de la gente, ¿no? Eso es algo que no se entiende, no se entiende a entender. Por eso, gente como Madison, por ejemplo, James Madison, cuando estaban haciendo la Constitución de Estados Unidos, me parece que en el paper Federalista 10, él alerta sobre el peligro de la democracia. Y él defiende más bien la república, ¿no? La república. Hay que tener cuidado con la democracia, porque la democracia puede hacer que las masas tengan un poder que no les corresponde, ¿no? Las repúblicas no las han hecho las masas, ¿no? Las repúblicas las han hecho las élites. El problema es que nosotros tenemos una élite muy pobre, ¿no? Muy pobre. Hemos tenido muy pobre desde el inicio de la independencia, ¿no? El famoso
San Benito de que la clase dominante no sea clase dirigente. Bueno, no le quita eso, eso tiene que ver la izquierda, mira tú, ¿no? No ha habido una actitud de realmente educar a nuestro pueblo, ¿no? Sacarlo del marasmo, de la pobreza. Mientras más gente tienes en la pobreza, más carne de cañón le estás entregando a la izquierda, ¿no? Claro. ¿No? Entonces, cuando la gente tiene cosas que puede perder, un mototaxi, un carro sanguchero, un restaurante, ¿no? Esa gente no se te va a ver socialista. Uh-huh. Porque sabe lo que es pagar una planilla, sabe lo que es que cuidar el auto para que no, o el mototaxi para que no te lo roben o no te lo choquen, porque de eso vives. O sea, esa gente no puede volverse socialista. ¿Por qué no hacemos que el canon minero, ¿no? La mitad del canon minero, ¿no? O las 3/4 partes del canon minero, en vez de dárselo a los gobiernos regionales, ¿por qué no le decimos a las empresas mineras, oye, ¿sabes qué? Mira, ¿sabes cómo vas a pagar tu canon de aquí a 20 años? Adopta una universidad, 2 colegios y un hospital. Uh-huh. Adóptalos. Tú equipálos como te parezca a ti, ¿no? Pero haz un buen servicio porque quiero que esta gente de acá, que no trabaja en tu mina, que tú le estás pagando y todo esto, sienta que la presencia de ustedes está pagando el parto de la esposa, la enfermedad de la mamá, el accidente del hermano, la educación del niño. El día que la gente sienta que la mina está generando un beneficio porque mi mamá ahora tiene tratamiento médico de diálisis, ¿entiendes? Ese día se acabaron las huelgas, viejo, porque le diste que perder a esta gente. Pero si tú no le das que perder, es carnecita para el socialismo. Y es ahí donde trabaja el socialismo, ¿no? O el socialismo está llevándose a los asalariados bien pagados. No lo está haciendo. Entonces, eso es lo que tenemos que entender, ¿no? Y eso yo sé que va a sonar, pero vos sos liberal, se me dicen, eres liberal y quieres asistencialismo. No es asistencialismo, es la capacidad, digamos, es generar las condiciones, ¿no? Sociales para tener el capital político para hacer otras reformas de orden liberal, que son importantes, ¿no? Y que no lo puedes hacer si tú tienes la gente en la calle como la tienes ahora. Precisamente, bueno, a veces en redes sociales uno discute y le machacan esta falsa percepción del liberalismo, ¿no? Que los liberales lo que quieren es implantar una privatización de todo. Quieren imponer, y no se trata de imponer. Se trata, precisamente como usted señala, de adoptar ciertas medidas políticas, ¿no? Ciertas políticas públicas de corte liberal para que la gente sienta que en realidad es mucho mejor que el intervencionismo, pero eso es progresivo, no es algo impuesto como lo hace la gente de izquierda, ¿no? Sí, pero yo le respondería algo más a las personas que dicen eso, ¿no? A ver, cuando nos enfrentamos con personas que nos dicen, ustedes quieren privatizar todo, yo lo primero que diría es, mira, primero no quiero privatizar todo, ¿no? Pero lo segundo te voy a decir, a veces lo he respondido así, ¿no? Es muy buena idea lo que estoy diciendo, porque seamos lógicos, a ver, ¿cuántos años que no tienen carretera en este lugar? 50 años. Uh-huh. ¿Responsabilidad de quién? Del Ministerio de Transportes. ¿El Ministerio de Transportes de qué empresa privada es? Del Estado. Entonces, si tú no tienes carretera, no tienes posta médica, no tienes hospital, es porque el Estado tiene 50 años dándote la espalda. Así es. Así como, o sea, estoy hablando desde la lógica, ¿no? Porque si tú me hablaras de que el Estado es recontra bueno, es el Estado alemán, ¿no? Caramba, ¿no? Y a mí no me pusieron agua. ¿Qué pasó, no? Pero no, o sea, es el Estado peruano el que no te puso 50 años la carretera para tu pueblo. Y ahora tú dices de que quieres más Estado, entonces, ¿cómo es? ¿Quieres 50 años más? Pero esa contradicción la encontramos siempre en la sociedad, es decir, te quejas del Estado, pero pides más intervención estatal. Pues hay que enseñarle a la gente, pero el problema es que nuestros políticos, y tengo que decir algo más, nuestros políticos liberales, que son pocos, ¿no? Los que están en el Congreso son muy frágiles, muy tiernos para mí, no salen del discurso de la libertad, la gente, ¿y por qué la libertad? Tienes que aterrizar las cosas concretas, puntuales, ¿no? O lo que estamos hablando en esta mesa, ¿no? Y eso es lo que nos falta, ¿no? Nos falta voceros que hablen de liberalismo, como también lo digo en el libro, debidamente customizado, ¿no? A nuestra realidad.
ese hilo conductor que usted explica en su libro, esos 4 elementos, que es pues la economía, es la política, es la democracia y el liberalismo. Ese hilo conductor, obviamente, está resquebrajado o no lo hemos tenido en el Perú. La peculiaridad de los años 90 es que estuvimos atravesando nuestro crack de 29, o sea, nuestra gran depresión histórica. Es la crisis de los años 80, ¿no? Ese es nuestro gran crack. Y en ese punto es que los peruanos encontramos la entereza para soportar el sacrificio que significaban las medidas que se adoptaron y que causaron el Perú hacia otro país. El Perú en su historia en general, desde que se fundó el virreinato del Perú, no ha tenido un evento de tal magnitud de cambio como el de ahora. O sea, el Perú no tuvo nunca una situación tan pasar de A a B, ¿no? O sea, o de A a X, ¿no? Como pasó aquí, ¿no? Y de hecho en toda la época republicana, lo que hemos estado viviendo y seguimos viviendo todavía de alguna manera son los estertores de la etapa más próspera que ha tenido este país. Ni en la época del guano fue así, ¿no? Que es el gran referente histórico del siglo XIX. Cuando fue el guano, pues como usted sabe, tuvimos grandes ingresos por el guano, pero también tuvimos grandes préstamos, grandes deudas. Hubo que pagar deuda de la independencia, hubo que pagar muchísimas cosas, y el Perú salió del ciclo del guano tanto más endeudado que antes, ¿no? Y después nos agarró nomás la guerra con Chile. Entonces, lo de ahora es distinto, lo de ahora es una economía diferente, sostenida, sólida, que le estamos haciendo perder nosotros mismos, ¿no? Ni siquiera la pandemia ha podido con la economía peruana, que ahora sí podemos decirlo, ¿no? Pero nosotros estamos encargándonos de tirar abajo. Si este gobierno, por ejemplo, aprovechar el ciclo político, que está muy favorable, por ejemplo, a los commodities en el exterior, ¿no? Y aprovecháramos de darle duro a la minería, ¿no? Y sacar todo lo que podamos exportar, aceleraríamos muchísimo la tasa de crecimiento. Y si eso le añadiéramos una mejor capacidad de traer la inversión privada, solamente dejando de hablar de la constituyente, ahí nomás tienes un elemento clave para seguir jalando inversión, pues podrías potenciar al Perú muchísimo más, ¿no? A pesar de toda la inflación que viene, a pesar de todo lo que se está dando en el mundo, la economía peruana puede aguantarlo, pero puede aguantarlo a raíz del cambio de paradigma de los años 90, ¿no? Eso claro. hay que recordarlo, ¿no? En los años 90 hubo una reforma de corte liberal en el Perú. Son hechos, señores. O sea, cuando yo escucho liberales que les apestan los años 90, ¿no? Porque no ganó Mario Vargas Llosa. Yo voté por Mario Vargas Llosa también a 2 vueltas. También me apestó Fujimori cuando salió electo. Yo también he sido de los que decían, no es posible. Ya, ok, pero lo que hicimos los peruanos en ese tiempo cambió el país. Yo tengo la suerte de decirte eso, incluso porque yo he trabajado para el gobierno de Fujimori en el primer programa de concesiones de infraestructura del Perú, ¿no? Entonces me acuerdo de la mística que había, de cómo queríamos cambiar las cosas, de cómo había que reformar el tema de las carreteras que estaban destrozadas. O sea, y eso se replicó en muchísimos otros sectores, ¿no? Se empezó a hablar de reforma del Estado. Nunca se habló de reforma del Estado, ¿no? Se fue audaz en muchísimas cosas. Entonces, y generó más allá de los despropósitos de corrupción de ese gobierno, generó ¿cómo te explico? Una pica en Flandes de cómo debíamos reorientar el país, ¿no? Y eso es lo que estamos viviendo hasta ahora. Siempre me han preguntado, ¿y por qué la Constitución ha durado tanto? Y hay una sola razón. ¿Sabes cuál es? Porque funcionaba, pues. Así es. Y como funcionaba, ni Humala, que es el más izquierdista del presidente que hemos tenido antes de Castillo, la cambió. Tanto que se habla ahora de ese momento constituyente, momento destituyente, pues el momento destituyente
se dio en el año 2000-2001. Es más, se formó una comisión de bases de reforma constitucional. Tuvieron un proyecto de reforma, de cambio de constitución, sin embargo, no lo aceptaron, no lo aprobaron. ¿Y quiénes estuvieron ahí? Muchos constitucionalistas, algunos representantes políticos como Rodríguez Canseco, y no lo aceptaron, es decir, no estamparon su firma. ¿Por qué? Porque se daban cuenta, como usted dice, que la constitución del 93, en pleno momento destituyente constituyente, funcionaba. Es más, recordarás que la constitución sí fue cambiada en un título completo para incorporar el proceso de descentralización. Uh-huh. Un título, no un artículo, un título completo, o sea, varios artículos, ¿ya? Y se pudo haber hecho porque había mayoría, o sea, no había ningún congresista fujimorista. Acuérdate que habían sacado a 3 congresistas mujeres del Parlamento. Así es, sí. Fujimorismo. Y además de eso, estaba el Acuerdo Nacional, donde tampoco estaba el fujimorismo. ¿Recordarás? ¿No? Y con todo ese poder y con todas esas mayorías, nadie pensó en cambiar la Constitución. Porque en ese momento se sabía, se notaba que funcionaba. Y cuando pasó la primera década del 2000 y tuvimos los espectaculares resultados con Toledo y García, el crecimiento, a Humala no le quedó otra que seguir con la misma constitución porque sabía que era una tontería, ¿no? Dispararse los pies y tener otra constitución en ese momento, ¿no? Lo único que hizo fue quitarle la firma a Fujimori, nada más. Es lo único que hizo. No una cuestión cosmética. Si les hace felices que lo hagan. Así es. Problema, ¿ya? A los liberales no nos importa quién hace las leyes, sino qué cosas dicen las leyes y quién las produce, ¿no? Eso es lo que nos importa. Entonces, esas son las cosas que hay que decirlas en voz alta, hay que explicarlas, porque hoy en día con la constituyente se están diciendo muchísimas mentiras, ¿no? Y lamentablemente, insisto, no veo del lado liberal a gente que está poniéndole pues los argumentos de peso, ¿no? a la discusión, ¿no? Veo todavía mucha poesía, ¿no? Bueno, en fin, me refiero no andar el comentario porque va a sonar desagradable, pero creo que tenemos que estar más convencidos en eso y yo espero que eso no pase porque sería un despropósito total y perder más oportunidades. Claro, y así, bueno, como señala usted que en realidad sí ha habido en los 90 pues políticas de corte liberal, tanto es así que el doctor Jaime de Altaz pues escribe su libro La revolución capitalista en el Perú. No dijo media o semi, no, hubo una revolución capitalista porque se dio en varios sectores, y es más, la hipótesis que él plantea, y que yo también estoy de acuerdo, es que esa revolución capitalista no fue implantada a través de un sistema o a través de un gobierno autoritario. Porque muchos señalan también eso, ¿no? Gente de izquierda, intelectuales de izquierda señalan de que el capitalismo, el liberalismo solo se impone con un gobierno autoritario. El gobierno de Fujimori fue un gobierno autoritario, no fue un gobierno, me parece, no fue una dictadura para mí, pero fue un gobierno autoritario. Se manejó muy en el borde, eso es una materia de discusión política, pero a mí en realidad no me quita el sueño, y tiene que ver mucho con lo que te acabo de decir de la democracia, ¿no? No me quita el sueño que el liberalismo se pueda aplicar bajo un proyecto autoritario. Porque, de nuevo te digo, ¿no? Te pongo el ejemplo de que tú tienes a tu hijo, ¿no? Que está con fiebre de 40 grados y te pide una limonada helada. Tú no se la vas a dar, ¿no es cierto? Tú le vas a dar un incómodo té caliente, ¿no? Y él te lo va a tirar por la cabeza y te va a decir, no, papá, yo quiero la limonada. No hay forma de ser democrático cuando tú tienes ante ti el bienestar de alguien que tú quieres. Entonces ahí tienes que tomar la decisión y hacer que tome la pastilla con el té caliente y la tiene que tomar. Porque después, cuando se sane, va a poder tomar la limonada helada, ¿no? Y discúlpame, es políticamente incorrecto lo que estoy diciendo, ¿no? Pero yo no veo, en los 90, digamos, las medidas liberales fueron durísimas, pero eran las medidas necesarias para que el país cambie, porque el país estaba torcido y cambió. ¿Cuál fue el resultado? Este país cambió, ¿no? Nos acostumbramos a escandalizarnos con una inflación de 5% mensual, ¿no es cierto? Antes nosotros convivíamos con inflaciones de 30% mensual sin problema, ¿no? Entonces, nos acostumbramos a preguntar en qué se está gastando la plata. Nos acostumbramos al tipo de cambio que no fluctúe demasiado.
¿Tú te acuerdas cómo era antes? Que todos los días subía. ¿Sí? Claro. Subía con inflación, de hecho, ¿no? Subía con inflación, que se estaba indexado. Entonces, sí, la tasa de interés igual, ¿no? Entonces, esas cosas, incluso yo me acuerdo, mira tú, una cosa que más me llamó la atención de los 90 fue que apareció publicidad donde ponían el precio de los bienes. Licuadoras a, no sé, 60 soles en Metro. Lavadoras a 700 soles en Plaza B o en Totus, ¿ya? Eso era impensable en mi juventud, porque tú no podías poner un precio, porque ese precio, cuando estabas poniéndolo en el letrero, ya no era el precio. No, así de simple, ¿no? Eso hay que enseñarle a los jóvenes, ¿no? 7.500% de inflación que se logró a mediados del año 90 equivale de que tú empezabas la clase con 100 soles y salías de la clase con 90 soles de poder adquisitivo. O sea, eso estaba ocurriendo. Pero bueno, parece que no se aprende o la gente no es consciente de que lo que se hace dentro de un gobierno pues repercute en la economía. Piensan que justamente, ¿no?, este hilo conductor en donde está pues la economía, la política, no es así. Esto van por cuerdas separadas, que es también materia de su otra obra intelectual. Piensan que van por cuerdas separadas, por lo tanto, el gobierno no es responsable de que se eleven los precios, no es responsable de que se altere el precio del dólar. Pero sí es responsable, pues, una cuota de responsabilidad. A ver, en economía es muy fácil. La economía es una ciencia de comportamiento, no es una ciencia de dinero, ¿ya? La economía guía nuestro comportamiento. Si yo pienso que voy a demorar 20 minutos 2 horas en la Javier Prado versus 1 hora yéndome por algún recoveco por ahí, voy a ir por el recoveco. Es una decisión económica, de valor, ¿ya? Eso lo digo en el libro. Uh-huh. Ahora, tú cuando tienes una decisión de ese tipo, que nos enfrentamos a decisiones de ese tipo todos los días y a todo momento, tú tienes que entender que con toda la estatización estás poniendo nervioso a alguien. Alguien que va a traer dinero para invertir en tu país. ¿Quién va a querer traer dinero a algún lugar donde sabes que te están amenazando con que te lo van a quitar? Porque la estatización es eso, ¿no? Que te lo quiten. Nadie lo va a hacer. Y tú necesitas capital. Te voy a decir una frase que se la voy a piratear a Bedoya Reyes, que se la escuchó una vez. No se puede espantar el capital de un país pobre que carece de capital. ¿No? Claro. No puedes hacerlo, ¿no? No sé si es claro eso. No puedes decirle que no al capital. Sin capital no hay progreso. ¿Ya? Ejemplo, cuando tú tienes un peruano, un argentino, un chileno que se va a Estados Unidos, normalmente tiene una productividad mayor que cuando está en América del Sur. ¿Por qué? Porque ya trabaja con más capital, con más dinero, con mejores equipos, con mejor capacidad logística. Todo ese capital, incluso con los servicios de salud, todo ese capital. Acá no. Incluso no estoy hablando del capital social, que es el capital institucional y demás. Claro. O sea, el capital importa. Y si no entendemos eso, y si lo espantamos, entonces vamos a seguir más pobres cada vez más. Ahora, doctor, a este gobierno, de hecho, no le interesa hilvanar este hilo conductor, es decir, concatenar estos 4 elementos, porque ya se sabe que es un gobierno pues, socialcomunista, entonces no le interesa hilvanar estos 4 elementos, ¿no? La política con la economía, con una buena economía, con la democracia y el liberalismo, obviamente que no. Porque para ellos el buen gobierno es el gobierno que mejor distribuye, que iguala las posibilidades de todos, y no el gobierno que hace crecer la economía, por ejemplo, ¿no? Tienen otra concepción de un buen gobierno, ¿ya? Y por supuesto tampoco van a terminar en el liberalismo, porque ellos no son liberales, ellos van a terminar en el igualitarismo más bien, ¿no es cierto? En la igualdad de oportunidades para todos, o la limitación de oportunidades para todos por igual, que es lo que debiera ser más extremo decir. Pero ese es un error,
¿no? Porque el crecimiento económico, en realidad, sostenido, se da a partir, ya entramos en un terreno que usted y yo seguro vamos a compartir, se da a base de la fusión empresarial, ¿no? Estamos hablando de Kirchner, estamos hablando de Schumpeter, ¿no? De la destrucción creativa, en fin. O sea, ese es el motor del crecimiento económico. El que no entienda eso, entonces va a llegar a conclusiones completamente diferentes, ¿no? Pero si nosotros aceptamos que el motor del crecimiento es la labor empresarial, ¿no? Sin que eso signifique santificar la labor empresarial, ¿eh? Pero que ese es el motor del crecimiento, entonces, si no admitimos eso y pensamos que el Estado lo puede duplicar, caemos en un error intelectual muy fuerte, que es en el que cae el marxismo. Uno. Y dos, cuando usted dice el crecimiento, uno puede decir, claro, pero no hay desarrollo. Bueno, pero primero tiene que haber crecimiento, pues. Primero tienes que crecer, ¿no? Y una vez que creciste, ya puedes decir, bueno, mira, dame un pedacito, pues, para poder atender también esas otras necesidades. Pero si tú no creciste, o sea, si la torta no es más grande, ¿cómo reparto, cómo comprometo más bizcochitos para la gente? No hay forma, ¿no? Es muy claro eso. Pero lamentablemente el discurso político nos ha hecho creer de que el gobierno puede crear riqueza, ¿no? El gobierno puede hacer más próspero el país, que puede expandir la frontera de posibilidades de producción, que puede alcanzar más para todos. Y eso es una gran falacia. No hay forma de sostener eso, ¿no? Y por eso digo, es llevar a ese terreno intelectual a las posiciones de los marxistas para demostrarles que ellos pueden estar muy acertados en la explicación del conflicto social, en el tema de la lucha de clase, lo que tú quieras, pero esa lucha de clase no se va a resolver, o mejor dicho, tú puedes resolver la lucha de clase porque le puedes quitar todos los ricos. Lo resolviste, ¿eh? Pero no resolviste el problema fundamental, que es el progreso social. Es donde el marxismo no está metido, ¿no? Y yo sostengo que las sociedades quieren progresar. O sea, las sociedades no están tan preocupadas en si mi vecino se compró un carro o no. No, yo quiero tener un carro, quiero que mi hijo estudie en un lugar, ¿no? Bueno, quiero poder viajar con mi esposa. O sea, ese tipo de cosas es donde el marxismo y el liberalismo difiere, ¿no? Para el liberalismo el motivo es el progreso, ¿no? El progreso del cual los demás se van a ir colgando. Para el marxismo, el gran leitmotiv no es ni siquiera la igualdad, sino es la resolución del conflicto social que ellos ven entre burgueses y proletarios mediante la solución violenta para que los proletarios se apropien de los medios de producción de los burgueses. Ahí acabó el marxismo, todos están contentos, ¿no? Bueno, con eso se contentaron en Unión Soviética y terminaron en una implosión que ya sabemos qué quedó, ¿no? Entonces, bueno, está demostrado por historia, ¿no? Pero bueno. Lo lamentable es también que, bueno, hay un sector de la población que desconoce qué es el marxismo, qué implica el marxismo, y otro sector que obviamente sabe perfectamente, intelectuales, periodistas, saben perfectamente que el marxismo, como lo dice Federico Jiménez Los Santos, este intelectual español, en resumidas palabras, el marxismo, el comunismo, es odio a la propiedad privada. El marxismo es el constante, ¿no? La constante perorata de la lucha de clases, del conflicto. Usted también habla sobre eso, sobre el tema del conflicto social, que es, digamos, un elemento indispensable para generar esa desazón, para siempre, digamos, contradecir posiciones dentro de una sociedad para generar más conflictos. Y eso el Estado se preocupa en agrandarlo, y sobre todo este gobierno. Pero lo hace a través de la educación, y precisamente eso también habla usted, que el Estado pues no suelta el tema de la educación, no porque le preocupe, sino porque es un mecanismo, es una correa de transmisión de la ideología socialista. Es decir, nosotros en realidad vivimos dentro de una educación o tenemos una educación socializada. Incluso los que piensan que son de derecha manejan categorías de izquierda permanentemente, ¿no? Eso yo no tengo ninguna duda, ¿no? Ahora, claro, lo que pasa es que si usted a una persona de un barrio pudiente de Trujillo, de Lima, usted le habla de marxismo, se pone, uy, marxismo, sin entenderlo, no entendieron lo que ¿no? Pero si usted le comienza a hablar de la enajenación, del espíritu, le habla de la dialéctica, le habla de qué sé yo, de la plusvalía, le habla de la explotación, ¿no? Claro. Uno se siente explotado, ¿no? Entonces, ya usted comienza a introducir categorías marxistas y comienzan a entrar más fácil, ¿no? Más fácil en la mente de la gente,
¿no? Entonces, Sí. y por supuesto, si usted logró introducir estos conceptos, ahí nomás está un pelín de que le acepten que si tú no tienes dinero es porque otros se están enriqueciendo. ¿Eh? Entonces, amiguito, amiguita que me escuchas, el Estado tiene que cuidarte, pues. ¿Ya? ¿Y cómo te cuida? Interviniendo, pues. Entonces ya usted no tiene todo el menú marxista, solo que no mencionó la palabra marxista, ¿no? Es por eso que se come eso en las escuelas, se come eso en las universidades. Y eso que justamente hay que desmentir y desmontar. Hay que desmentir y desmontar. Que es una tarea que lamentablemente la fuerza no marxista de Perú no han hecho, ¿no? Se han conformado en los lugares comunes, se han conformado en el debate, entre comillas, de gente importante y no han bajado al llano, ¿no? Eso también es verdad. ¿Y qué le parece ahora, saliéndonos un poco del tema, sobre este proyecto de ley que haya sido aprobado para modificar la estructura de la SUNEDU? Los de izquierda se pelean con los de derecha, pero, digamos, por un tema solamente de gradualidad, menos intervencionismo y más intervencionismo del Estado, pero en realidad la dicotomía, digamos, es superficial. Los dos están pidiendo intervención del Estado dentro de un servicio educativo. A ver, aquí hay varias cosas, el tema es complejo. Por ejemplo, una de las cosas que yo escuché o he leído hoy en la mañana, perdón, es un artículo de Jaime del Taus, usted lo acaba de citar hace unos minutos, que es un hombre liberal además, Sí. estando en oposición al cambio que propone el Congreso y defendiendo la estructura de la SUNEDU actual. Me llamó la atención, pero en el fondo es una opinión, ¿no? Yo no tengo más en contra que tenga una opinión, Jaime, siempre una opinión muy reputada la de él. Yo tengo otra opinión. A ver, a mí no me molesta la SUNEDU, le voy a confesar esto. Mire, déjame terminar el argumento. Lo que me molesta es que sea un brazo ortopédico del Estado. O sea, que depende del Ministerio de Educación. Para mí la SUNEDU debería ser una entidad que se dedique a lo siguiente, y esto lo propuse en mi campaña electoral cuando fui candidato hace poco con Hernando de Soto. Solo que a nadie le interesó ese tema, la verdad. Yo proponía que la SUNEDU, primero que no acreditara nada, pero sí que estableciera, digamos, unas 5 o 10 acreditadoras internacionales y decirle a las universidades, mira, tus facultades, tú tienes que presentarme 2 acreditaciones cada 3 años de cada una de tus facultades. 2, de este listado de 10. ¿No? Entonces, de esa manera, usted tiene que la gente le puede, digamos, las universidades pueden acreditarse sin que el Estado tenga que ponerles el dedo así. Pero cuando depende usted del dedo pulgar del Estado, usted pierde autonomía universitaria en el acto, ¿no? Porque si usted, por ejemplo, me cobija a mí y yo soy incómodo para el Estado, nunca me va a contratarme porque usted quiere usted necesita que la SUNEDU la apruebe. Usted no me va a contratar. Me dejo entender, ¿no? Entonces usted necesita libertad para eso. Entonces, que le acredite quien le acredite la entidad que sea, ¿no? La entidad que usted elija. Dentro de un listado que hace la SUNEDU, ahí tiene una función, ¿no? La segunda función de la SUNEDU es decir, bueno, la acreditación la guardamos acá, en 3 años conversamos para que usted pueda presentar su siguiente acreditación. Una tarea. La segunda tarea que debería tener la SUNEDU es dedicarse a los grados y títulos, a lo que está haciendo ahora, a hacer un gran depositario, digamos, un gran fedatario de la validez de grados y títulos en el Perú. Me parece bien, o sea, que hagan las conversiones, no hay problema, que los reconocimientos, las validaciones debieran ser más rápidas, eso sí, no tan burocráticas. Y que esa sería la segunda. La tercera, esa es lo que yo propondría de plano. Deberíamos tener exámenes de egreso en las universidades. ¿Ya? Que lo haga la SUNEDU. Mire lo que le voy a decir, que lo haga la SUNEDU. Pero solamente haga el examen. Digamos, ¿usted quiere ser ingeniero mecánico? Bueno, anualmente hay un examen para todos los ingenieros mecánicos del Perú.
Usted, es un examen difícil, ¿eh? Usted tiene que acreditar el conocimiento básico, digamos, a un 70% de lo que tiene que saber un ingeniero mecatrónico o mecánico en el Perú. Y si usted aprueba, aprueba, y si no aprueba, no aprueba. ¿Qué ventajas tiene eso? Uno, que ese examen recién no valida para que usted haga su tesis de bachiller y por tanto le ponga un filtro para que cuando sale de la universidad, quien lo contrate sepa que usted pasó no uno, sino dos filtros. Homogenizado en el resto del país. Y segundo, esto es muy interesante, cuando usted es cachimbo, ¿de acuerdo? Y usted quiere ser ingeniero mecatrónico, usted dice, yo quiero salir en 5 años. Muy bien. Pero quiero trabajar en 6. Perfecto. ¿Cuál es su decisión racional para eso? ¿Meterse a la universidad más mala de ingeniería mecatrónica o meterse a la universidad más buena de ingeniería mecatrónica? O sea, la universidad A y la universidad Z. La universidad Z no pasa nadie el examen de grado, el examen de salida. En la universidad A pasa el 95%. ¿Dónde usted se matricula? En la universidad A. ¿Sí? Ah, pero es más difícil. Sí, pues es más difícil. Si tú quieres más fácil, anda a la universidad Z. ¿No? Claro. Donde te van a aprobar con 18 todas las pruebas, donde te vas a poder copiar de quien te dé la gana, donde vas a conocer chicas muy lindas, pero no vas a ser ingeniero mecatrónico, viejito, ¿no? Entonces es tu decisión, no es decisión. Claro. Entonces la calidad se tiene que ir adecuando al mercado. Porque si yo soy la universidad Z y nadie se matricula conmigo, ¿qué tengo que decir? Oye, tengo que ponerme a la altura de la universidad A. Para al menos jalarle un 20% de alumnos, si no, ¿cómo tengo alumnos? Son 3 medidas ¿y quién supervisaría ese examen? La SUNEDU. Punto. ¿No? Punto. No le demos más trabajo a la SUNEDU. Con eso tiene bastante, ¿no? Porque tendría que velar que el examen sea un buen examen por todos los ciclos, los años, las carreras y todo lo demás. Esa sería una salida. Y que el directorio sea un directorio abierto, ¿no? Como se está proponiendo. Eso es lo que no se quiere, ¿no? Entonces la SUNEDU sigue, incluso con las reformas que se han aprobado, planteándose que la calidad universitaria pasa por lo siguiente. Porque usted, Germán Orillo, ¿no? Profesor universitario, tenga que armar 20 planillones o tiene que armar un sílabo detallándome las 14 semanas de qué cosa voy a desarrollar yo como alumno suyo en la competencia A, B y C, ¿no es cierto? Y eso es un disparate. Eso no es calidad universitaria. Si yo quiero ver la calidad universitaria, tengo que ver cómo salen de la universidad y qué profesores están dictando, qué contenidos están dictando, ¿ya? Yo le puedo decir que yo tengo años en la docencia universitaria y a mí nadie me ha preguntado qué cosa estoy enseñando ni cómo lo estoy enseñando. Pero sí me preguntan si cumplí con entregar las notas el día sábado tal, o si subí al sistema la prueba no sé cuánto, o si en el sílabo incorporé o no incorporé la competencia tal. Y son francamente tonterías, ¿no? Ese es el gran problema que tenemos con la SUNEDU y que no va a cambiar. Pero sí me parece un paso adelante que por lo menos el directorio se pueda cambiar y que entremos a un debate general sobre la educación en el Perú, ¿no? Creo que Bueno, sí, efectivamente yo coincido con sus propuestas que son de corte liberal y no necesariamente tendría que ser pues desterrar o eliminar la SUNEDU porque las medidas tampoco pueden ser tan drásticas, tan radicales, sino demostrar que se puede, proponer, ¿no?, medidas públicas liberales, pero en favor de la libertad de quienes son los consumidores de la educación. Y ahora estamos hablando, ojo, de una SUNEDU más chica, ¿no? Claro. No necesito una hiper SUNEDU, ¿no es cierto? Que se meta para todas partes. No, pequeñita, ¿no? Pero que sea eficiente lo que le estoy diciendo, ¿no? Y que las acreditaciones les hagan afuera, que haya un examen de grado, y que al final el mercado decida dónde quiere estudiar cada uno. Eso así es. Sería lo más sano. Y una SUNEDU que no tenga esa facultad sancionadora porque también genera incentivos perversos cuando una entidad tiene esa facultad sancionadora, porque carambas, es un ingreso más para la entidad. Por supuesto que tiene que eliminarse.
porque esa es la manera de presionar a las universidades. Así es. Yo sé que hay universidades que están siendo presionadas porque son vinculadas a políticos de oposición o cosas por el estilo, ¿no? Y la verdad es que eso es muy lamentable, ¿no? Es muy, muy penoso. Bueno, hemos llegado ya al final de esta conversación. Le agradezco bastante por la disponibilidad de su tiempo, por esta conversación, por habernos explicado los pormenores de su libro. Recomiendo mucho el libro del doctor Eugenio de Medina, El hilo conductor que sí. Ya me he enterado que hay más copias en la librería Comunitas. Recomiendo su lectura, es muy interesante. Y bueno, espero que tenerlo pronto para conversar sobre su otro libro también que es muy interesante, El mito de las cuerdas separadas. Perfecto, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes a todos.